Damos paso a nuestra siguiente ponente, es Marianel González González. Ella es de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM de México. Se titula su ponencia El paisaje urbano, reflejo del paisaje contemporáneo. Adelante, Marianel. Muchas gracias, muy buenos días. Dejen solamente compartir la pantalla. Pues viene muy a cuento, ¿no? Toda esta ponencia, porque pues bueno, yo soy una pintora mexicana y trabajo en paisaje también, que estoy trabajando en paisaje, y ahorita estoy iniciando una investigación de parte de mi proyecto de maestría sobre justamente el paisaje urbano como reflejo del paisaje contemporáneo. Bueno, aquí es un pequeño índice de lo que va a venir en esta ponencia, es la introducción. Una historia muy, muy breve de cómo surgió el paisaje como concepto en Occidente y 3 series que es sobre mi obra pictórica. La ciudad, la nueva naturaleza, contingencias y la ciudad y la serpiente emplumada. Las 2 últimas siguen en desarrollo. Empiezo a modo de introducción con esta frase de El paisaje, génesis de un concepto. Es un libro del del doctor Javier Maderuelo, español, un estudioso español del paisaje, que dice: el paisaje se define como la extensión de terreno que se ve desde un sitio. Por lo tanto, la idea de paisaje no se encuentra tanto en el objeto que se contempla como en la mirada de quien contempla. Esto es sumamente importante, ya que nosotros como seres humanos, en nuestro afán de aprender todo lo que nos rodea para poder comprenderlo, humanizarlo y a la vez volverlo parte de nuestra concepción, de nuestra estructuración social y del mundo, necesitamos representar nuestro entorno. Por lo que, bueno, ya que el ser humano tenemos muchas facetas, ¿no? Tenemos un lado instintivo, animal, un lado racional, un lado también emotivo, y desde estos enfoques nosotros reaccionamos hacia el paisaje, hacia el entorno, y también reaccionamos estéticamente a él, y lo volvemos una construcción cultural, porque de hecho todo paisaje es un constructo. Y bueno, se vuelve una relación dialéctica, ¿no? Entre el entorno y el sujeto quien lo está observando. En este caso, pues bueno, todo esto que hemos estado viendo y nutriéndonos de este congreso, pues es muy importante, ya que desde la ecología, desde la arquitectura, la geografía, el arte, etcétera, cada mirada que lo observa desde su punto de vista conforma la mirada social e histórica de este momento. Y bueno, en cuanto a la historia del paisaje, viene también a cuenta esta frase que digo: el paisaje es hasta que es visto, nombrado, designado y enmarcado en una emotividad. Es hasta que tiene un significante en quien lo ve. Lo que decía, el paisaje es un constructo personal y social también. Entonces vemos que los inicios de la aprehensión, digámoslo así, del paisaje en Occidente, pues empezó desde un punto muy utilitario, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo una imagen de una villa romana, que es lo que vendrían siendo más o menos una hacienda, ¿no? En el caso aquí de México, en donde todos los elementos del entorno, pues, se aprovechaban y se transformaban justamente para el consumo humano, y este es un punto de vista utilitario y económico. Así es como empezó más o menos la aprehensión del paisaje. Después también vemos que justo también en estas villas romanas, pues el paisaje se representaba a modo decorativo, ¿no? Como solamente dando sensaciones placenteras, imágenes placenteras dentro de estos espacios. Entonces, lo que vemos en estas representaciones muy iniciales de los entornos son representaciones esquemáticas. ¿A qué me refiero? Pues como decía la compañera anterior, que realmente eran telones de fondo, o sea, no estamos viendo un paisaje descrito de un lugar en específico, sino solamente vemos formas que nos dan idea a las montañas, a los lagos, por ejemplo. Aquí había una cierta noción de perspectiva y de atmósfera, pero de todos modos seguía siendo sumamente esquemático y era una manera de situar
a los personajes en algún entorno, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una escena de cacería, pero vemos bueno, el dibujo, pues, es un mosaico, pero vemos el dibujo de los personajes y de los animales, de los árboles, de forma muy, muy, muy esquemática, no descriptiva, no sabemos a ciencia cierta en dónde están o qué tipo de árboles son, etcétera. Ya pasando hacia la transición, ¿no?, del Imperio Bizantino a la Edad Media, y vemos este es otro ejemplo de mosaicos, que en las imágenes, tanto mitológicas como religiosas sobre todo, se vuelven todavía más esquemáticas. Por ejemplo, en este caso vemos como la gente no podía, no sabía leer, no es que no pudiera, sino que no sabía leer, entonces se utilizaban imágenes lo más sintéticas posibles para hacer referencia a todos estos pasajes religiosos y que la gente lo pudiera comprender y pudieran situar de alguna manera los personajes en un entorno, pero este entorno es muy, muy, muy abstracto. Sí vemos referencias, por ejemplo, a los árboles, a el verde del pasto, ¿no? Algunos animales, pero de todos modos sigue siendo aún más esquemático que los primeros ejemplos que vimos, ¿no? De estos frescos en las villas. Y bueno, posteriormente, la descripción, muy entre comillas, de los entornos empezó a volver un poco más emotivo, ¿no? En los mosaicos que vimos inicialmente, pues bueno, también la religión empezó a ser cada vez más dogmática y no todo lo que hiciera referencia a placeres sensoriales, pues estaba muy mal visto y prohibido. Pero bueno, conforme fue pasando toda esta época, empezamos a ver en este caso pintores en los que ya empiezan un poco a hacer ciertas descripciones totalmente abstractas del entorno en las escenas religiosas. Giotto, por ejemplo, es de los pintores también que se consideran de transición porque él empieza a cargar de emotividad a los personajes y por ende también el paisaje se empieza a volver muy paulatinamente un personaje más en la escena. Ya no solo es un fondo totalmente abstracto, sino que tanto las formas como los colores se empiezan a volver parte también de la carga emotiva y a explicar mucho mejor la imagen. Pasamos al Renacimiento y pongo este ejemplo de una pintura de un holandés. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en cuanto al tipo de construcciones que había en ese entonces, ¿no? Entonces tenemos construcciones de villas, bueno, eran feudos más que villas, después se vuelven villas medievales en donde pues se ve claramente una construcción a modo de fortaleza, ¿no? Fortaleza en el sentido de que nos tenemos que defender del afuera. El afuera se veía sumamente amenazante, no solo por otros feudos o personas que llegaran a atacar, sino también por el clima, por los animales, todo se veía muy oscuro e indómito. Entonces, lo interesante del Renacimiento es de que se empieza a relajar esto, las rutas comerciales se volvieron mucho más seguras, se empieza a ver un poco más de bonanza económica y los viajeros, sobre todo los viajeros que comerciaban, empezaban a ver el contraste del lugar donde ellos vivían al lugar donde ellos llegaban a comerciar. Entonces, la gente empezó un poco a ver y a darse cuenta, sobre todo, de las diferencias de los entornos. Y bueno, por ejemplo, el descubrimiento de América, pues fue la gran diferencia, ¿no? En cuanto a los entornos europeos, a los entornos de América, pues ahí sí fue el gran contraste. Entonces, en este caso, en estas construcciones, vemos que ya se vuelven de ser fortalezas defensivas, se vuelven, por ejemplo, toda esta especie medio de torre de la parte superior, lo vuelven terrazas, porque ya no es de defenderme del afuera, sino del observar y disfrutar también el afuera. Este caso, autor, bueno, no es autor, es un arquitecto, Andrea Palladio, pues ya la construcción está específicamente hecha, totalmente renacentista, para incorporar las vistas del entorno y del afuera hacia el interior de la casa. Son construcciones abiertas, ya no son murallas cerradas. Y aquí, bueno, por ejemplo, vemos que está abierta hacia los 4 puntos, ¿no? Toda la casa está
rodeada del entorno y está abierta para poder dejar entrar el entorno en él. En este punto, bueno, la perspectiva empieza, el invento de la perspectiva empieza a jugar un papel muy importante, ya que nos da la sensación de espacio y de lejanía. Y bueno, en este caso en pintura, como mencionaban anteriormente a Patinir, me parece muy importante porque aquí ya el paisaje empieza a tener una independencia y un protagonismo como personaje en la pintura sumamente importante, ¿no? Entonces, el San Jerónimo, ¿no? Ya se vuelve el más mínimo pretexto para poder trabajar todo el entorno. En este caso, sí, quiero hacer hincapié en el contraste que van a ver de esta pieza a la que sigue, que es del mismo pintor, donde, bueno, vemos a San Jerónimo de una manera muy apacible, los colores son azules, verdes, todo, digamos que muy tranquilo, en contraste con esta pintura que hace referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra, en donde ya no son los personajes están apenas insinuados por ahí con unos ángeles apenas insinuados, sino que es el entorno, el paisaje, los cielos, los colores, lo que nos está dando la sensación de esta catástrofe y de esta destrucción. Entonces es muy importante cuando los artistas empiezan a darse cuenta que el paisaje tiene composición, estructura, tiene elementos propios, y es cuando se va poco a poco independizando ya como personaje, y bueno, empiezan ya una mayor apertura, ¿no? En este caso, Alberto Durero, pues ya nos muestra un acercamiento científico y de observación a entornos naturales, ¿no? En este caso, se dedicó a dibujar, a describir toda esta mata de hierba. También, por ejemplo, se volvió como motivo de nacionalismo, ¿no? En este caso pongo dos ejemplos de pintores holandeses que realmente son los que dieron el salto, ¿no? Ya de convertir el paisaje a el protagonista. Entonces, en este momento en el que, por ejemplo, Cornelis Brum y Vermeer estaban trabajando en estas vistas, pues Holanda estaba con problemas con la corona española, se estaban independizando, y además, bueno, Holanda siendo protestante, pues no tenían permitido mostrar, o más bien representar imágenes religiosas, entonces eso les dio toda la posibilidad para poder mostrar su territorio, mostrar su identidad nacional, y mostrar solamente vistas. Ya no vemos personajes, ya no hay un motivo religioso, son solamente las vistas de los lugares. Las personas pues son una parte más de toda esta composición. Y bueno, entrando un poco al asunto de la ciudad, en este caso también este grabador topógrafo holandés fue contratado por Felipe II para hacer vistas de ciudades españolas. Entonces, también se toma en este caso el estudio del paisaje y del paisaje urbano como una herramienta de conocimiento, de medición del territorio también. Esta es una cita, perdón, un detalle de la lámina anterior, en donde vemos cómo el grabador empieza a mostrar los edificios más importantes, hace referencia a dónde está tal edificio, tal otro, las concentraciones urbanas, entonces ya se vuelve todo un estudio detallado y de observación. Entonces, en este caso, yo planteo la ciudad como motivo de paisaje contemporáneo y como motivo también de mi investigación por todo el contexto anterior, en donde nosotros tenemos que aprender el entorno y lo tenemos que entender y lo tenemos que trabajar. Y por eso ahora, pues nosotros los citadinos, pues trabajamos el paisaje casi como si fuera, el paisaje urbano, como si fuera, desde mi punto de vista, muy entre comillas, como una nueva naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ya esas montañas, los bosques, los ríos, pues son ahora los edificios, los postes de luz y las calles, ¿no? Entonces, aquí mostramos, bueno, yo manifiesto en mi obra cómo el espectador tiene que darse cuenta de los seres humanos, cómo hemos influido en nuestro entorno. Entonces, la ciudad, pues ahora, digamos que los asentamientos urbanos que se hicieron como una especie de
de guarida, ¿no? Para poder protegernos de las inclemencias del clima, animales, etcétera, y también para darle forma a todo a lo indómito de la afuera. Ahora, desde mi visión, pues la ciudad se ha vuelto lo indómito, la agresiva hacia el propio habitante, como si se olvidara de su habitante y de su creador, y por eso hay una confrontación. Y en este caso, la pintura, siendo la pintura una forma de comprender y reestructurar al mundo, ¿no? Nos enseña a ver y nos enseña a hacer preguntas sobre todo de nuestro entorno en general. Entonces, muestro esta primera serie que se llama La ciudad y la nueva naturaleza, en donde hago un análisis visual de cómo, en blanco y negro, cómo tenemos la ciudad deshumanizada, ¿no? Elimino prácticamente cualquier indicio de color en estas primeras piezas, después ya lo empiezo a meter un poco más, y recuerdo mucho una frase que dijo un ponente anterior, que en el concreto no se puede generar vida. Entonces, siendo esta una ciudad llena de concreto, entonces por eso todo es en blanco y negro, son espacios, y es un collage que yo hago tomando fotografías y mis recorridos que también hago de la ciudad como citadina, y genero espacios nuevos, y son espacios en donde la ciudad engulle al espectador, se ve en una postura solitaria, y también hago una crítica en donde, pese a que hay retículas, pese a que hay líneas rectas, formas geométricas que uno pudiera pensar, bueno, pues son de formas regulares que dan estabilidad, no. Este caos geométrico es una estructura, pero que a la vez genera ansiedad, y no necesariamente habla del orden. Y también habla de una ciudad a medio hacer y a medio destruir. En este caso yo utilizo 3 técnicas, que es el óleo, el acrílico y el transfer. Supongo seguramente las primeras 2 ya las conocen, pero el transfer es una técnica en donde se puede transferir justamente la imagen fotográfica al lienzo. Entonces, en este caso, juego no solo con el material abstracto y maleable que el óleo y el acrílico, sino que hago citas directas de texturas que yo voy observando en mis recorridos de la ciudad. Y entonces genero estos nuevos espacios un tanto surreales, si quieren llamarlo así, en donde pues el espectador se vuelve parte también de la composición, se pone en el lugar del personaje y entra en esta ciudad. Esta es una pieza de transición. Ya empiezo a poner un poco de color, como vieron en la parte, en la lámina anterior, y me interesa mucho empezar a jugar con todos estos cielos, la forma en que amanece y los atardeceres de aquí en la ciudad, y cómo yo lo voy viendo y contrastando con toda la parte terrenal, oscura, sólida, grisácea, pues de lo que yo veo en la ciudad, ¿no? Yo vivo en un edificio, entonces me queda muy bien la perspectiva de ver el contraste de los cielos y del abajo, ¿no? Una especie como mencionaban, de paisaje vertical. Esta serie de contingencias habla, voy más o menos por la misma dirección, pero habla sobre el imprevisto. La palabra contingencia es un imprevisto, algo que no teníamos pensado. Entonces, hago una referencia muy abstracta, totalmente abstracta, a los aconteceres que en la ciudad, ¿no? Podemos ver un cielo increíble, una mancha de algún fluido de un coche, un charco, etcétera, una textura, un rastro de una calle, bueno, de una llanta, ¿no? Y todo esto ocurre en una simultaneidad que es la ciudad, es nuestra vivencia en la ciudad, pero que también es la pintura. Entonces, aquí, por ejemplo, el accidente, la mancha, yo la trabajo a modo de accidente, lo que vaya surgiendo, un poco dirigida, hace alusión a eso, a esa incertidumbre que vivimos en la ciudad. También los espacios fragmentados que planteo aquí en los paisajes, hablan de esta incertidumbre y de lo imprevisto. Y también hablan sobre la contingencia, no solo natural, ¿no? Que en este caso
sería una lluvia, ¿no? Como el cielo se chorrea en esta pintura, sino también las contingencias humanas, todo lo que nosotros mismos provocamos, ¿no? El tráfico o alguna pared grafiteada. En este caso, pues, justo es eso, esta estructura de escalera que baja y se vuelve un líquido y se chorrea. Esta, por ejemplo, es una pieza también que tiene que ver con el terremoto, los 2 terremotos que hubieron en el 2017, y trabajo a modo de estratos, porque la ciudad, y bueno, el terreno, el paisaje también son estratos, vemos desde abajo hasta arriba, ¿no? Entonces, trabajo con mapas en la parte inferior, haciendo obviamente alusión a la onda sísmica. Después el siguiente estrato es un collage de imágenes de archivo que fueron saliendo a raíz de los derrumbes del terremoto, y posteriormente los accidentes de La Mancha y los cielos, estos verdes que vimos en el primer evento sísmico, y todo confluye en este díptico y en este momento, ¿no? de la ciudad. Esta otra pieza es otra pieza de transición donde también, bueno, trabajo con un poco inclinar y hacer inestables los formatos para justamente lo mismo, hacer un poco inestable la percepción de los paisajes. Entonces, esta pieza, como les mencionaba, es de transición a la siguiente serie, en donde planteo no solo, bueno, todos los elementos que ya les comenté, el cielo, las texturas, sino también el recorrido de la llanta, el rastro de la llanta como un modo de dibujo también. Y en esta última serie que tengo, que es La ciudad y la serpiente emplumada, esta es una pieza de gran formato, el cielo también se vuelve un poco más protagonista en cuanto a su cromaticidad. Sigo trabajando el concepto de estratos, La Mancha como accidente, pero ahora incluyo a la serpiente emplumada, ¿no? Que hago un juego de conceptos. Hago referencia al pasado prehispánico justamente de la ciudad, y bueno, citando, ¿no? A la serpiente emplumada como aquel dios de aquella ciudad, pero ahora esa serpiente emplumada pues es una representación del nuevo dios, que es el automóvil. Quienes no conozcan aquí en la Ciudad de México, pues básicamente todos nos movemos en auto o en transporte público, es un tanto complicada. Entonces es una especie de cita, de crítica también, en donde los rastros de las llantas pues son un dibujo infinito que sin principio ni fin van y vienen, enredan la ciudad también y, ¿cómo decirlo? Bajan y suben, como lo vemos nosotros aquí en la ciudad. Y también la textura de la llanta es muy importante en este caso, porque hace justamente referencia a la textura de una piel de serpiente y su forma, por supuesto, ¿no? Entonces, trabajo aquí también la diferencia de los formatos. Y bueno, como veía en estas piezas y en otras anteriores, el círculo me parece un formato muy importante, porque nosotros vivimos en una cuenca. Entonces realmente nuestra ciudad está contenida y rodeada de montañas. Y finalmente les muestro esta última pieza. Les digo, esta serie sigue en desarrollo, en donde es un tríptico, pero sigo trabajando lo que es el cielo, los contrastes de los cielos fragmentados con todo el collage y haciendo referencia a lo gris y a las texturas de la ciudad, y en la parte de abajo el rastro justamente de la llanta. Y bueno, a modo de conclusión, de conclusiones, puedo decir que la pintura nos ayuda a generar conexiones, ¿no? Es una manera que tenemos de reestructurar, de comprender el mundo y de hacernos siempre preguntas, y por ello siempre va a formar parte del devenir histórico, ¿no? En sus diferentes manifestaciones. Y en mi caso, en mi pintura, cuestiono la naturaleza y sus fenómenos justamente en un entorno urbano, la importancia de que
el paisaje urbano sea considerado justamente como paisaje y cómo puede, justamente por ello, cómo puede variar y expandirse el género del paisaje en la actualidad. Porque como vimos también con la presentación anterior, pues ha ido desde lo más tradicional hasta muchas maneras de representar. Y bueno, finalmente aquí les dejo, es mi nombre, mi contacto. Tengo Instagram donde pueden ver mucho más también de mi obra. En el blog se encuentran series anteriores y un catálogo de la primer serie de La Ciudad, la Nueva Naturaleza, donde está en blanco y negro. Quedo a sus órdenes y muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Marianel, muy interesante. Tenemos justamente nuestros 5 minutos para preguntas, comentarios y demás, y quiero aprovechar iniciando este espacio para preguntarte, obviamente soy bióloga, nada que ver con el arte más que lo que el mundo me permite apreciar. Y retomando un poco lo que comentaba María Eugenia, lo que aprendí de María Eugenia y lo que tú presentaste, me llamó mucho la atención porque fue algo que nos impactó mucho a los mexicanos, sobre todo los que hemos vivido en la Ciudad de México. Cuando estuvieron los terremotos, hablaran efectivamente de una coloración verde y tú la manifestaste en una de tus representaciones. Sin embargo, a nadie que no supiera que eso es lo que se vio, lo podría asociar. Entonces me quedé pensando si tú consideras que podría entrar este tema de una frase asociada una palabra, una frase asociada a la pintura que se está viendo, ¿no? O a la expresión gráfica que se está abriendo. Me quedé pensando en eso porque, como comentaba María Eugenia, decía, hay una corriente en donde hay una palabra y en base a eso se hace una representación de la misma, ¿no? De una expresión. Y esta imagen que tú proyectaste me parece un ejemplo muy claro. ¿Qué opinas? ¿O desvirtúa totalmente el sentido? ¿Qué opinas al respecto? O sea, ¿usted se refiere a que sea algún término en particular No, de ese tipo de paisaje? no, en absoluto, perdón, no. Como parte de la obra, Uh-huh. ¿crees conveniente o rompería lo que tú consideras? ¿Crees conveniente insertar, no sé si en Ya. la obra, sino afuera, una frase, ¿no? Algo que ese tono verde, yo no lo recordaba hasta que lo vi otra vez en tu imagen y me hizo evocar esto, ¿no? Pero como te comentaba, solamente alguien que supo más o menos cómo estuvo todo esto, lo asocia y sabe por qué estás plasmando esa coloración verde. Entonces, a lo mejor, no sé si sea el sentido, pero pensé, tal vez agregar esa palabra que mencionaba María Eugenia, que a veces te permite complementar la expresión de tu manifestación, pudiera funcionar. Pero bueno, solo fue una reflexión. Ok. Bueno, hay artistas, ¿no? Donde sí incluyen textos, haciendo también referencias a elementos aparte de su investigación. En mi caso, no. Tengo el título. De todos modos, no lo trabajo mucho el título. Lo que me gustaría sería que la pieza hablara por sí sola. Y sí, yo hago muchas citas, pero todas son citas visuales, tienen que ver con color, con textura, con formas. Entonces, en esta serie en particular y en mi trabajo pictórico en particular, insertar palabras ya directamente en el cuadro no sería del todo conveniente, sí saldría de contexto, porque hay otros lenguajes pictóricos de otros artistas donde entra perfectamente, ellos lo saben manejar muy bien y saben cómo hacer compatible toda la semántica de los textos con la semántica del lenguaje netamente plástico. Entonces, en este caso, pues no, digo, dado el caso, imaginándome, ¿no? Si fuera una exposición, pues está el texto de la cédula de entrada, las cédulas además, algunas otras textos explicativos que sería a grandes rasgos todo pues sí, el lenguaje escrito que yo pondría, pero en este caso en mis piezas simple y llanamente tienen que hablar las pinturas por sí mismas y el lenguaje plástico. Muchísimas gracias, Marianel.
Eh, Gracias. gracias a ti.